Este es un video breve, una especie de reivindicación para el Rey Pelé, quien lamentablemente hoy nos ha dejado, ha fallecido el Rey Pelé. Nada menos que mis condolencias para cada familiar, cada fan y cada brasileño en el mundo, porque este hombre fue el mejor jugador brasileño de todos los tiempos sin discusión alguna. Y no solamente fue el mejor jugador brasileño, fue mucho más que eso. Fue el hombre que a los 17 años los rivales salían a lesionarlo para que no fuera una Copa del Mundo. Salían directamente a lesionarlo en una época donde pues se dice mucho, o sea, hay mucho ignorante suelto que cree que pues Pelé fue lo que fue por la época en la que jugaba, pero desconocen que no existían las tarjetas amarillas y rojas en aquel tiempo. Los rivales iban con total impunidad a lesionar a quien se les diera la gana. Y de hecho, Pelé, antes de ir al Mundial, jugó un amistoso contra el Corinthians, si no estoy mal, y los jugadores del Corinthians lo fueron a lesionar de frente para que la estrella del Corinthians fuese en lugar de Pelé al Mundial. Pero el entrenador de aquel entonces de Brasil decidió llevar a Pelé. Resultado, la reivindicación de Brasil tras el maracanazo. Pelé fue el jugador estrella de la Brasil que pudo al fin hacer el sueño de los brasileños realidad tras el maracanazo. Pelé, el mismo Pelé que le dijo a su padre que no se preocupara, que él iba a traer la Copa Mundial a Brasil después del episodio más triste en la historia del fútbol brasileño, el maracanazo. Pelé fue quien lo logró, y lo logró después de que lo salió nacional. Entonces, en 1962 lo mismo, lo salían a lesionar, directamente lo salían a lesionar. Y no jugó la final de ese mundial porque lo lesionaron. En el 66 no pasaron de fase de grupos porque lo lesionaron. En el 70 ganó e intentaron lesionarlo muchísimas veces. Es decir, Pelé logró 757 goles oficiales, volver al Santos, un club histórico, sacar a Brasil campeón del mundo 3 veces, siendo tirado a lesionar. Es decir, no le hacían la alfombra que hoy, por ejemplo, le hacen a Lionel Messi. No había la admiración por Pelé que hoy hay respecto a Lionel Messi. Y tampoco hay los sistemas de justicia, de juego limpio, de los que ha tenido Lionel Messi. Y no es un desmérito a Messi. Messi ha hecho lo que ha tenido que hacer, es campeón del mundo, ya, a callar. Pero el tema con eso es que no puede desmeditarse a Pelé por la época en la que jugó. Cuando jugó contra el Real Madrid hizo un gol y una asistencia. En un partido que ganó el Real Madrid 5-3, un gol y una asistencia. Y fue un demonio. Jugó contra el Benfica, le hizo 3 goles en una Copa Intercontinental. Es decir, que Pelé, de haber ido a Europa, habría hecho exactamente lo que hizo en Sudamérica, porque aparte, no ganó la Champions. En esa época no existía la ley Bosman. No existía la ley Bosman. Es decir, sé que hay mucho niñato acá, del 2009 en adelante, sí, eso es con los culés más que todo. Pero la ley Bosman es algo que se hizo por un jugador y que quitó las restricciones respecto a la cantidad de jugadores extranjeros que los equipos europeos podían fichar. Esto fue lo que mató el fútbol sudamericano, porque cuando se desbloquearon esas restricciones, ellos con todo el dinero que tenían pudieron fichar a mansalva, a sudamericanos a mansalva. Eso no se podía antes, chicos. El fútbol sudamericano estaba muchísimo más equilibrado en la época de Pelé con el fútbol europeo, porque sencillamente los sudamericanos jugaban en Sudamérica. Tan sencillo como eso. Entonces decir que Pelé jugó en una época donde habían solamente albañiles y carpinteros es estúpido, es de estúpidos. Pelé fue, con toda justicia, uno de los más grandes jugadores de la historia, al punto en que, después de hacer varios goles, se cambiaba de posición y se ponía de arquero, para no abusar del rival. Y adivinen, se fue sin encajar un solo gol en su carrera, tras los partidos que jugó como arquero, que por supuesto no fueron la mayoría porque no era un arquero, simplemente hacía lo que hacen algunos jugadores cuando pues se quedan con 10 o algo así, por expulsión del arquero,
y se pone otro arquero. Eso lo hacía Pelé voluntariamente. Y era muy bueno en ello también. Era tan bueno, es decir, era tan bueno que las jugadas que le vimos a Cruyff, a Maradona, a Messi, a Cristiano y a muchos otros, Pelé ya las hacía. Con botines de 3 kilos, con balones de 5 kilos, que te daban un balonazo de esos y no era la caricia de un balón de estos de ahorita. Directamente te arrancaba la mitad de la cara un balón de esos. Entonces dejemos de ser tan estúpidos de creer que porque el fútbol que jugaba Pelé era de hace 50 años, no había los céspedes de grama verde maravillosa, todos los cuidados físicos, todo la mercadotecnia y toda la preparación que lleva el fútbol de hoy, que Pelé no, era un manco. Si eres de los que piensa así y estás viendo este video, eres un estúpido. Y no voy a hablar con tapujos, porque Pelé fue el que hizo del número 10, que tanto alaban ahora hoy en día, lo que es. Es decir, ese número a él le fue asignado al azar, porque los ordenaron en Brasil al momento de disputar los partidos, de asignar los números. En ese entonces, en 1957, si no estoy mal, los ordenaron por orden de tamaño, y a Pelé le correspondía el 10. Es decir, que ni siquiera se lo dieron por calidad, no, se lo dieron por orden de tamaño, y él fue, con su juego, con sus hazañas, con sus jugadas y con sus logros, el que le dio el número 10 el valor que tiene hoy día. Es decir, Maradona pudo fácilmente haber sido el 24, Messi pudo haber sido el 82, Cruyff pudo haber sido el 3, pero fueron todos el 10 porque Pelé fue el que hizo del número 10 lo que es a hoy día. El jugador con más mundiales de la historia, que por más que Messi acabe de ganar uno, no sigue siendo el mejor de los mundiales. Lo siento, chicos, lo siento. El mejor de los mundiales, hasta nuevo aviso, sigue y seguirá siendo Pelé. Messi, su puesto bien ganado, aunque les duele a los psicópatas, bien ganado su puesto en la historia de los mundiales. Pero el rey solo es uno. Solo es uno. Y hoy lamentablemente ha fallecido. El mejor jugador brasileño de la historia, porque Neymar, sí, acaba de superar el récord de goles, pero a costa de ¿qué ha ganado Neymar con Brasil? ¿Juegos Olímpicos? ¿Eso para Brasil qué es? Claro, era una espinita que tenía enclavada, es algo que tiene que celebrar, que es mejor tener que no tener, obviamente, pero al lado de 3 copas doradas, hay que verle la cara, hay que verle la cara. Y en aquella época donde te salían a lesionar con total impunidad, donde los campos eran de barro, donde los balones pesaban 5 kilos, hay que verle la cara. Simplemente hay que verle la cara. Es una hazaña. Pelé fue el primero segundo, porque en esa época también jugaba Di Stéfano, pero Di Stéfano no dio al fútbol la difusión que dio Pelé. Es decir, Di Stéfano logró cosas increíbles en el Real Madrid y sus récords son, pues, pero creo que la difusión mediática y las masas que movió Pelé en el momento de sus giras con el Santos, que iban a verlo jugar a él alrededor de todo el mundo, eso en aquella época no logró nadie más. No logró nadie más. Y eso es lo que hizo de justamente el fútbol el deporte rey. Que la gente iba a ver jugar el equipo donde estaba Pelé, porque Pelé era el mejor. Era el mejor con diferencia. Y eso es una reivindicación para Pelé. Que la comparación con Maradona hizo la mitad de goles, la mitad de asistencias y la mitad de logros que Pelé. Pelé fue el doble de Maradona. O sea, tan sencillo como eso, chicos. Y bueno, lo dejo hasta acá. Es un desahogo de casi 10 minutos, pero es que sencillamente se ha ido el mejor jugador brasileño de todos los tiempos, y para mí sigue siendo el mejor jugador de todos los tiempos. Por su preponderancia, por el contexto, por la época, por la dimensión a la cual llevó este deporte que todos amamos, que es el fútbol, y teniendo en cuenta obviamente que el fútbol no se inventó en 2009, chicos. Así que bueno, pasa los restos de Pelé, condolencias a su familia, condolencias a todo Brasil, hasta una próxima oportunidad.